dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Esa es la razón, ¿verdad? El amor que Dios manifiesta y muestra todos y cada uno de los días del año. Las 24 horas del día, el Señor no descansa, no se cansa de amarnos. Nosotros, a veces, verdad que sí, que dependiendo de las circunstancias, variamos nuestra manera de amar a los demás, pero el Señor nunca. El amor del Señor, como hemos cantado ahí en esa primera estrofa, es más dulce que la miel, y su misericordia es nueva, renovada cada día, ¿verdad? Cuando nos despertamos, ahí está la misericordia desplegada ante nuestros ojos, para que después, por la tarde, seamos capaces de reconocer su fidelidad, que es lo que hemos cantado al principio, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos con los estudios sobre 2 de Timoteo, y en esta ocasión vamos a hacerlo en el capítulo número 4. Ya estamos llegando a la recta final de esta breve epístola de Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y hoy básicamente el tema tiene relación con el tema de la predicación bíblica. Y es que hasta que uno no se sube al púlpito para predicar la palabra de Dios, no se tiene idea de lo difícil que resulta a veces. ¿Quién de los aquí presentes alguna vez ha subido al púlpito para predicar? Dedo, Vicente, Jesús, lógicamente Vicky, Mercedes, Isaías seguro que también, y Josué también. No levanta la mano, pero yo sé que también ha subido alguna vez a predicar. Es difícil. Bueno, y Tino también. ¿Es difícil o no es difícil predicar? No es subir ahí arriba y soltar lo que se le pase por la mente, ¿verdad que no? Ahí hay una semana de preparación, de oración, de estudio bíblico, ¿verdad? De meditación, que después todo eso desemboca lógicamente en el púlpito. Pero eso no es como muchos predicadores hacen, ¿no? Que suben al púlpito y dicen, a ver qué me ha dado el Espíritu Santo que tenga que decir ahora. Eso es muy peligroso, ¿verdad? No, ahí ha habido un proceso. El Señor está trabajando contigo, el Espíritu Santo ha ido guiándote hasta encontrar el tema, hasta encontrar el texto bíblico necesario para apuntalar ese tema, encontrar las aplicaciones, encontrar las conclusiones, buscar las ilustraciones. No es sencillo. No se trata del nerviosismo propio del miedo escénico. No tiene que ver con el temor y el temblor necesarios que ha de acompañar a proclamar de viva voz el consejo de Dios a su congregación. Se trata más bien de aquellas actitudes que muchas personas exhiben mientras el predicador de turno desgrana su sermón. Los que habéis predicado desde el púlpito sois los que mejor veis el panorama, ¿no? de la gente que está ahí sentada cada domingo. ¿Y qué veis? ¿Qué veis? ¿Veis tantas cosas, verdad que sí? Yo veo tantas cosas, todos los que hemos subido al púlpito hemos visto muchísimas cosas, ¿verdad? Personas, he visto de todo en este aspecto, personas con miradas llenas de curiosidad, personas con una sed insaciable de beber lo que Dios ha dispuesto para su pueblo por medio del predicador, personas que toman notas y verifican en sus Biblias todo cuanto se dice y expone. El pastor
que desde la plataforma observa a estos hermanos y hermanas, bendice interiormente a Dios por hacer que su mensaje sea respaldado por la atención de algunos oyentes. Sin embargo, también hay personas que se duermen, ¿verdad? Hay personas que pegan unos bostezos contagiosos de UPA. Algún predicador he visto yo hasta bostezando porque alguno del auditorio también lo ha hecho. Que miran el móvil, por ejemplo, buscando otros entretenimientos en los lugares digitales. Que te recorren de arriba a abajo buscando esperando el error de cálculo del expositor, que te hacen ver con sus muecas y con sus ademanes que no están muy de acuerdo con tu visión exegética y aplicativa de las Escrituras, o que directamente prefieren hablar con el de al lado interrumpiendo el hilo del discurso bíblico. Y yo creo que hay muchísimas otras más expresiones que podemos considerar. También, de modo personal, he experimentado en mis carnes en algunos lugares a los que he ido a predicar, tener que escuchar que tal o cual pastor de YouTube predicó sobre el mismo tema y que lo hizo bastante mejor que yo. O me han entregado una cinta o un DVD con una serie de sermones de otros predicadores que están mucho más ungidos que yo. Wow, vaya, seguro. O incluso que me han retado a explicar tras el culto determinadas doctrinas que se contraponen con su perspectiva ética de determinados asuntos polémicos ya de por sí. Hablemos con un pastor consumado y con una trayectoria prolongada en el tiempo, que haya pasado por varias congregaciones, y entenderéis lo que yo os digo desde mi poca experiencia homilética. Y es que se ha pasado de aquellos sermones que duraban más de una hora y que encandilaban a la audiencia a predicadores express. Predicadores express de 20 o 30 minutos, porque la calidad de la atención, y eso hay que reconocerlo, más los estudios lo dicen así, la calidad de la atención se ha devaluado peligrosamente en las nuevas generaciones. Si algo sobrepasa los 15 o 20 minutos, directamente se cambia de chip cerebral. Se pasa de escuchar la palabra de Dios a pensar en la mona de Pascua. Y está comprobado. Los mensajes deben ser menos elaborados, deben ser más concisos, deben utilizar más ilustraciones divertidas, renunciando, lógicamente, por mor del tiempo y del entretenimiento, a la profundidad teológica, pedagógica o doctrinal que un solo versículo tiene. Y de ahí que muchos predicadores modernos, y si conocéis a alguno me daréis la razón, de ahí que muchos predicadores modernos opten por contenidos entretenidos y no por ahondar en el peso específico que debe tener la palabra de Dios en la vida de aquellos que la oyen. De un modo distinto, pero con connotaciones similares, en los tiempos de la Iglesia primitiva existía una corriente en la que las Escrituras y su explicación pública en la comunidad de fe se había convertido en un auténtico aburrimiento. Era un muerto. No era por falta de elocuencia, no era por falta de veracidad en el fondo del sermón o de la enseñanza, todo tenía que ver con que la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios a menudo causa el efecto de desnudar nuestras vergüenzas y nos compromete espiritual y activamente. Y eso no a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Que la palabra de Dios te interpele directamente al corazón y te pida una respuesta, un compromiso. No a todo el mundo le gusta. Yo me figuro a Timoteo o a Pablo dejando claras determinadas lecciones bíblicas que incluían, por ejemplo, la amonestación de las malas conductas, la exhortación a dejarse moldear por el Espíritu Santo, el redarguimiento de las falsas doctrinas que se introducían en la Iglesia. Claro, esto no iba a gustar a muchas personas que asistían a las reuniones, que optaban por vivir vidas irresponsables y poco comprometidas con el discipulado de Jesucristo. Por lo que si aparecía en el horizonte un entretenedor, un charlatán granuja que dorase la píldora a los creyentes, o un demagogo entregado a desplumar a su concurrencia, pues allá que iba. Pablo quiere que Timoteo no preste ni oídos ni atención a aquellos que distorsionan las Escrituras y que trastornan la ortodoxia doctrinal. De ahí que ruegue con gran emoción y énfasis que Timoteo predique la sana enseñanza apostólica y la corrobore con la revelación del Antiguo Testamento.
Vayamos al texto, los versículos 1 al 2 de este capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fijémonos de qué forma tan entrañable quiere Pablo que su hijo espiritual Timoteo asuma su rol pastoral y didáctico. Pablo ruega apasionadamente, desde el amor profundo que siente hacia su pupilo Timoteo, ahora en horas bajas, desde la necesidad y la urgencia, y desde el llamamiento que le fue encomendado por Dios y por su Señor Jesucristo, que no deje nunca de proclamar la palabra de Dios. Nunca. El apóstol apela al cariño que siempre se ha demostrado el uno hacia el otro, y por si esto fuera poco, intenta traer a la memoria de Timoteo su vocación ministerial, toda ella forjada por Dios y centrada en Cristo, que es aquel, como bien explica aquí el apóstol Pablo, aquel que cuando regrese en gloria ajustará cuentas con todo el mundo, esto es, por los hermanos fieles a la fe, por los advenedizos que solo están en la iglesia para pervertir el evangelio, y con él mismo, por cuanto su don será evaluado en el tribunal de Jesucristo en relación a su administración y uso. Timoteo debe saber que ha sido investido con una gran responsabilidad. El que sube al púlpito, yo creo que eso lo tiene bastante claro, o debería tenerlo claro, ¿verdad que sí? La gran responsabilidad que tiene cuando va a exponer la palabra de Dios. Timoteo debe saber que ha sido investido con un magnífico privilegio, que es el de conducir, guiar y alimentar a la grey de Dios con los verdes pastos de su palabra viva. Y Timoteo además ha de entender que todo don espiritual que se haya entregado, algo que también nosotros tenemos que entender, todo don que se le haya entregado tendrá que dar cuenta sin excusas que valgan. Tú y yo, en un momento dado, en el tribunal de Jesucristo, cuando estemos en su presencia, tendremos que responder a la pregunta que Jesucristo nos hará invariablemente a cada uno de nosotros. Y es: ¿qué hiciste con lo que yo te he dado? Y dentro de esto están los dones espirituales, que deben ser utilizados para la edificación de la iglesia. Por eso es muy importante que entendamos la gravedad del asunto y la importancia que Pablo está dando a la idea de la predicación bíblica dentro de lo que es la consagración pastoral de Timoteo. Todo esto debe considerarlo como un acicate más para levantarse del lecho de la depresión. Álzate ya, Timoteo, deja de tanta lágrima, ponte en pie, reaviva el fuego que hace mucho tiempo ardía en tu corazón hacia Cristo y hacia su Evangelio. Y Timoteo, en una renovada segunda oportunidad pastoral, como nos dice aquí Pablo, ha de instar, es decir, insistir en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuánto? Siempre, a todas horas, en cualquier circunstancia, en todas las oportunidades que se presenten cada día. Nunca hay un momento en el que la palabra de Dios no sea adecuada y benefactora, ¿verdad que no? Por lo que Timoteo habrá de esforzarse en recuperar el tiempo perdido a causa de su desvanecimiento espiritual. La misión de su predicación es triple, según nos afirma aquí el apóstol Pablo. Por un lado, debe obedecer al propósito de redarguir. Es decir, ¿qué significa redarguir? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? Redarguir significa poner en entredicho cualquier enseñanza que no se ajuste a los parámetros establecidos en las Escrituras. Cualquier doctrina que encierre la aquiescencia con hábitos terminantemente prohibidos por Dios. Cualquier pensamiento, cualquier idea que violente los principios básicos de una hermenéutica equilibrada y dirigida por el Espíritu Santo. Eso es redarguir. A lo largo de los siglos subsiguientes a la fundación de la Iglesia cristiana, ha habido innumerables ejemplos de herejes, tergiversadores de la verdad, falsos maestros y profetas. Es una realidad constatable a través de las crónicas, de la patrística, de los primeros tiempos, de los primeros padres. Y hoy día, ¿creéis que eso es una excepción?
¿Verdad que no? Aún siguen habiendo, ¿verdad? Aún siguen habiendo esa clase de personas que abusan de la palabra de Dios, personas que utilizan la palabra de Dios como un arma arrojadiza, como fuente de discordia, retorcida hasta límites insospechados, empleada incluso como justificación de los pecados más depravados y tenebrosos. Por ello Pablo entiende que es sumamente necesario, y no solamente necesario, sino también perentorio, que Timoteo se ate los machos y ponga a cada pseudo profeta o maestro en su lugar, y que los engañadores y engañados sepan reconocer de nuevo la verdad que emana de la palabra de Dios por medio de su pastor. Por otro lado, Timoteo tiene que tener el cuajo suficiente como para amonestar y reprender a aquellas personas de la comunidad de fe que o no caminan de acuerdo al ejemplo de Cristo, o más bien no se acomodan a la verdad de las Escrituras en sus discursos. La palabra de Dios, como podemos ver solamente en estos 2 primeros versículos, esta palabra de Dios adquiere en este sentido una importancia vital, ya que el pastor no amonesta ni disciplina a una persona de motu propio, ¿verdad que no? No coge, me caes mal, pues ahora te disciplino. Bueno, hay gente que lo hace, pero eso es lo correcto, ¿verdad que no? El pastor no lo hace por asuntos personales, por roces con determinadas personas que forman parte de la membresía, no lo hace por eso, sino que con la Biblia en su mano el pastor alecciona a la persona a someter su existencia bajo el señorío de Cristo en palabra y en obra. No es un parecer subjetivo del pastor, no es un tema relacionado con los favoritismos o con las manías personales con ciertas personas, es la palabra de Dios la que discrimina los actos de los que participan de la comunidad de fe. Es la que establece el estándar de vida y conducta. La palabra de Dios es la que provoca al amonestado el reconocimiento y la confesión del pecado en el que está involucrado. Y en tercer lugar, Timoteo no solamente debe predicar para redarguir, no solamente debe predicar para amonestar, sino que también debe predicar con el fin de animar, con el fin de alentar, con el fin de exhortar a la iglesia, de modo que ésta responda positivamente a las aplicaciones que brotan del sermón o de la enseñanza. Pablo sabe que esto no es fácil. No es fácil. Que recabar una reacción hacia adelante y proactiva de la iglesia no es sencillo. Y por eso habla de cultivar la paciencia, cultivar la fidelidad al Evangelio de Cristo para lograr la motivación espiritual deseada. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero los tiempos son difíciles para aquellos que procuran predicar la verdad de Dios sin sucumbir a los encantos y a los atractivos de hablar vanidades y de entretener al auditorio. Hay muchos pastores que desgraciadamente han sucumbido a esta tentación de pasarse los domingos contando chistes a veces de mal gusto, o que se pasan todo el rato hablando de sus experiencias sin contrastarlas con la palabra de Dios. Y eso es algo que está pululando dentro de lo que es nuestro pueblo evangélico. Por eso Pablo, considerando todas las iglesias que él tuvo que visitar y considerando todas las personas que tuvo que conocer, nos dice en los versículos 3 al 5 lo siguiente: pues vendrá tiempo cuando no soportarán ¿qué? La sana doctrina. No la soportarán, es una palabra muy fuerte. No soportarán la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Contemplamos muchos pastores y predicadores, y yo lo hago desde una gran preocupación, esa es la verdad. Como personajes de dudosa categoría moral y espiritual embaucan con sus chascarrillos desafortunados, con sus experiencias triviales y adornadas de bucólicos detalles, con sus comentarios extemporáneos a cientos y miles de espectadores en el mundo. Los que acuden a estos shows han dejado de comer chuletones de Ávila espirituales y doctrinales para saborear la comida chatarra, el fast food suave, demagógico,
de individuos que solamente quieren aprovecharse económica e incluso sexualmente de sus adeptos. Predicaciones en las que se radican términos como pecado, como infierno, como ira de Dios, como arrepentimiento, sermones repletos de ego y de autobombo, homilías infames sembradas de comentarios ofensivos y de mal gusto que nada tienen que ver con las Escrituras, talleres sobre autoayuda y prosperidad material, y así un larguísimo etcétera. Son la realidad de muchas presuntas iglesias. Ya no soportan la sana doctrina. ¿Por qué? Porque les interpela. Les interpela. Los encara directamente con Dios, con sus requisitos para vivir una vida santa, porque les prohíbe seguir siendo esclavos de sus propios deseos desordenados, porque les muestra la imagen real de su corazón entenebrecido, marchito y encadenado a Satanás, y por eso no pueden soportar la sana doctrina, porque manifiesta la verdad de quiénes son ellos. Las fábulas, los cuentos chinos, las historietas divertidas y amenas, los narradores de vanidades son en la actualidad más apreciados que aquellos que luchan por la verdad, que siguen estudiando e inquiriendo las Escrituras para compartir con la Iglesia el misterio de la revelación de Dios en Cristo. Y no teniendo suficiente con lo que el pastor ordenado por la Iglesia predica y enseña, eligen ir probando de aquí para allá, buscando nuevas sensaciones que no les comprometan con la santidad de vida que Dios demanda de sus hijos. Tienen comezón de oír. ¿Qué quiere decir esto de tener comezón de oír? Pues quieren escuchar otras voces que les convenga más, que les convenga más, que les ofrezcan la excusa perfecta para seguir confundiendo libertad con libertinaje, gracia abundante de Dios con gracia barata que les permita continuar pecando cada vez con más ahínco y con más frecuencia. Y si encuentran a alguien que les procure una manera nueva de complementar a Dios con su concupiscencia o con sus desvaríos pecaminosos, que no les haga pensar demasiado en las implicaciones y consecuencias de sus perversiones, mejor. La realidad, hermanos, nos invita a comprobar cómo son más aquellos que instrumentalizan torticeramente la palabra de Dios que aquellos que se mantienen leales a la predicación bíblica. Es una realidad. Los charlatanes y los granujas son legión, mientras que los genuinos maestros de la palabra de Dios son cada vez menos, más atacados, más amenazados, más despreciados. Timoteo no debe darse por vencido a pesar de que, figuradamente, muchos de los bancos de su iglesia se van vaciando paulatinamente a causa de las actuaciones delendables de los falsos maestros y profetas. Debe mantener la sobriedad, debe mantener la seriedad, debe mantener el autocontrol a la hora de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Ha de endurecer su piel para aguantar carros y carretas de individuos tóxicos y malhadados, presiones tremendas de sus detractores, críticas mordaces de sus enemigos acérrimos. Timoteo nunca ha de renunciar en su empeño de pregonar el Evangelio de Cristo, tanto dentro de la comunidad de fe como fuera de ella, en los foros públicos que se puedan abrir para comunicar al mundo su necesidad de redención y perdón en Cristo. Su mirada, la mirada de Timoteo, debe estar puesta en cumplir y consumar su ministerio, respaldado, como bien sabemos, por la imposición de mano de los ancianos, por el visto bueno de Pablo y sobre todo, que es lo más importante, por la presencia de Dios en sus tareas pastorales. Es una manera de animar, es una manera de insuflar renovadas energías en el espíritu decaído de Timoteo y así evitar la destrucción y declive de la iglesia en la que ha estado desarrollando su vocación. Tras este último intento de recuperar a Timoteo para la causa, el apóstol de los gentiles desea reconocer en confianza el estado de su alma y de su cuerpo encerrado como estaba en las infectas cárceles de Roma. Y de ahí vienen los versículos del 6 al 8. Fijaos qué palabras, Hacer un acto de imaginación, la situación en la que se encontraba Pablo, y encontraréis el verdadero sentido y la auténtica dimensión de lo que va a decir a continuación. Yo ya estoy próximo
a ser sacrificado. Cuando una persona tiene una certeza así, qué duro es, ¿verdad? Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Qué palabras, ¿verdad? Pablo ya se barrunta al final de su vida, al final de su ministerio misionero. Sus huesos se lo dicen a cada instante. Los acontecimientos van precipitándose a ojos vista. Su perspicacia de los tiempos le indica que tiene las horas contadas sobre la faz de la tierra. Y como una confesión que se hacen dos personas que se aman y que se aprecian en grado sumo, aparece aquí la señal inequívoca de que es preciso que Timoteo se restablezca en su profesión pastoral, dada la inminencia del final de su maestro y padre espiritual. Pablo necesita en estos instantes que Timoteo despierte, que despierte de su letargo, puesto que ha puesto muchas esperanzas en que éste recoja el relevo generacional necesario para el crecimiento de la obra cristiana en los años sucesivos. Pablo sabe que el martirio está muy, pero que muy cerca. Tiene la certidumbre de que no va a morir de muerte natural, lo cual es peor, y más conociendo al César que había de juzgar su caso. ¿Recordáis quién era? Nuestro amigo Nerón, que no es conocido precisamente por su gracia y misericordia. La muerte ya está presta a cortar el último hilo de su existencia, está presta a recoger el último estertor en el instante en el que sea condenado a muerte por decapitación, según las crónicas tradicionales recogen. Ahora comprende por lo que tuvo que pasar Jesús durante su ministerio terrenal, en el huerto de Getsemaní, a cada hora, a cada metro que lo acercaban a Jerusalén para entregar y derramar su vida para la salvación de muchos. Y aunque la sensación amarga de saberse en manos de seres humanos violentos e injustos pueda pesarle un poco en el ánimo, en lo más profundo de su corazón ha comprendido una cosa, que yo creo que también deberíamos comprender nosotros a lo largo de la vida cristiana, y es que desde que conoció a Jesús en su camino a Damasco, su vida ha sido una lucha constante consigo mismo y contra aquellos que intentaron hacerle desistir de su misión de transmitir el Evangelio de salvación a los gentiles por lo que quiera pasar. Como un púgil que ha dejado cao a su contrincante, como un atleta que cruza al fin la línea de meta, Pablo concluye su papel en el plan salvífico de Dios, satisfecho y agradecido con Dios al haber cumplido con la fe que le fue dada por el Maestro de Nazaret. Y ahora mira al futuro Pablo, a lo que le deparan los cielos en la presencia del Señor. Y con sus ojos puestos en el autor y consumador de su fe, el temor de ser ajusticiado de forma cruel y abyecta se desvanece. ¿Recordáis a Esteban? ¿Recordáis a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana primitiva, el cual fue lapidado delante del propio Pablo? ¿Lo recordáis? ¿Os acordáis de cómo antes de morir vislumbra la gloria de Dios, esperándole en las alturas? Yo creo que Pablo en ese instante traería a la memoria ese instante que quedó grabado en su mente y en su corazón, ahora que podía intuir en un horizonte no muy lejano el galardón precioso y maravilloso de la corona de justicia que solamente Cristo puede poner en la cabeza de aquellos que han perseverado hasta el fin, siendo discípulos de Cristo e hijos de Dios. Timoteo está dentro de esos candidatos. Así lo dice Pablo. Está dentro de esos candidatos a ser recibidos con honores solamente si decide agarrar el toro por los cuernos y sigue el ejemplo de su querido maestro Pablo. La justicia de Cristo sabrá valorar y premiar los desvelos, los sacrificios y las aflicciones que a causa de su evangelio han sufrido sus siervos. Y fijémonos que esta promesa que expresa Pablo es también para nosotros una promesa que nos alcanza en la actualidad. La comunidad cristiana de fe, la Iglesia de Cristo,
ha de desear y ha de anhelar con todo su corazón que Cristo regrese de nuevo. ¿Lo deseáis, hermanos? Sí. ¿Lo anheláis? Desear que regrese para acabar de instaurar su reino y así al fin poder decir con Pablo que nuestro combate contra las huestes del mal, que nuestra carrera esforzada y consagrada a proclamar el Evangelio de la vida eterna han llegado a su término desde una vida santa y cimentada en la palabra. Que podamos decir eso, ¿verdad, hermanos? Cuando llegue nuestro día final, que podamos decir eso. Que puedan decir los demás de nosotros que hemos corrido la buena batalla, que hemos luchado la buena batalla, que hemos corrido correctamente la carrera de la fe. Por eso, hermanos, para terminar, solo te digo esto: predica, evangeliza, redarguye, amonesta, exhorta. Haz esto y mucho más, empleando con destreza, confianza y apoyo del Espíritu Santo la palabra de Dios. Sabemos que no mucha gente quiere conocer la verdad del estado de su alma. ¿Habéis preguntado a alguien cómo estás espiritualmente? ¿De qué color tienes el alma? Y mucha gente te dirá paso palabra. No mucha gente quiere ligar sus acciones y actitudes a las Sagradas Escrituras. No muchos seres humanos se comprometen a vivir vidas consagradas al Señor por no querer renunciar a pecados que lastran sus vidas y a apetitos carnales que los han esclavizado. Pero también sabemos, como nos dejó dicho el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, hermosas y legendarias palabras: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Con esta confianza, hermanos, con este estandarte, dediquemos a Cristo a tiempo y fuera. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar sobre el texto de hoy? Muy bien, pues la semana que viene terminamos ya con esta serie de estudios en 2 de Timoteo. Vamos a hablar acerca de algo que es triste, algo muy triste. Si tenéis la oportunidad de leer durante esta semana el texto que nos queda, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al 22, entenderéis el título del próximo estudio: Soledad de Apóstol. ¿Qué estará pasando con Pablo allí en esas prisiones en Roma? Pues averiguaremos un poco más la semana que viene, ¿de acuerdo? Y terminaremos ya con esta serie de estudios y ya nos extendemos dentro de 2 semanas para comenzar otra nueva serie para hablar de una palabreja que es amartiología. ¿Sabéis qué es amartiología? Es la doctrina del pecado. Hamartios o hamartos es pecado. Entonces, amartiología es la palabra técnica, teológica, para hablar de la caída. Entonces, vamos a hablar acerca de qué ocurrió en ese momento, por qué nos afecta a nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con las repercusiones interrelacionales, con nuestra relación con nuestro prójimo, la relación con Dios y en la relación con la naturaleza. Así que todo esto lo empezaremos a ver dentro de 2 semanas en una nueva serie temática de estudios sobre doctrina cristiana. Muy bien, pues terminamos con la doxología de los jueves y le decimos al Señor, sabiendo lo que hemos aprendido en el día de hoy: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder.
Que el Señor os bendiga. Domingo a las 11 seguimos con Primera de Reyes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la división del reino de Israel.